Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta, que en este caso nos la ha pedido nuestro amigo José, al que le voy a dar las gracias en varias ocasiones, pero antes, como siempre, recordad que este es un vídeo de la revista Acción, que tenéis la revista en el kiosco, ahí tenéis, con la doble portada, como siempre, y por supuesto con los contenidos en póster, los contenidos en fichas, las críticas del mes, también como fichas, los artículos, las entrevistas. Este mes el actor clásico, que es Melvyn Douglas. También tenemos un especial sobre humanos menguantes en el cine. Tenemos los estrenos del mes, como Los Fabelman, o La Ballena, o El Piloto. Todo el contenido, y también en series, que además no solo novedades, sino un homenaje al 25 aniversario de la serie Embrujadas, como el póster de la propia serie, o el de Ant-Man, o el de Titanic, que se reestrena este mes de febrero también. Dicho lo cual, como siempre, le voy a dar las gracias a nuestro amigo José, que nos ha pedido esta crítica, por lo primero, lo más importante, por haber confiado en Acción Cine, por haber pedido este vídeo a este canal. Aquí abajo ya sabéis que os aparecerá un faldón, seguramente recordándolo, pero abajo en las instrucciones, en los comentarios, ahí tenéis los detalles sobre cómo solicitar estos vídeos a la carta. Ahí abajo os viene todo, solo tenéis que seguir las instrucciones y pedir vuestros vídeos. Es muy sencillo. Ahí abajo, y además, como he dicho, os lo recordarán con un faldón, un banner por aquí, que pasará de cuando en cuando. Dicho lo cual, le doy las gracias también, por supuesto, por haber contado conmigo para este vídeo, por haber decidido que sea yo quien se encargue de este vídeo. Sabéis que nos encargamos varios miembros de la redacción, y en esta ocasión ha decidido nuestro querido amigo José que sea yo quien hable de esta película. Una película que lleva tiempo sin ver, que le agradezco que me haya hecho ver de nuevo, porque me ha servido para reafirmarme en mi primera impresión. Y es... Siempre he tenido con esta película una sensación agridulce. Una sensación de que podía haber sido mucho más y no terminó de serlo. Es un biopic, y en cierta medida el biopic es un género muy complicado, muy complicado. Hay que equilibrar perfectamente entre la realidad y el sueño, porque esto no es un documental, y cuando digo sueño me refiero a la ficción. Hay que saber evocar, hay que saber controlar, y hay que saber meterse hasta el tuétano en la esencia del artista o de la persona o del personaje, sin faltar a la verdad, que es muy complicado, sin miedo, pero también sin excesos innecesarios. A mí, de los biopics recientes, de los que he visto no hace mucho, sin terminar de gustarme, porque no es para mí, Elvis me parece un biopic brillante. Parece que es perfecto en todo su concepto y en toda su locura. Sabe captar la esencia, sabe crear ese universo en el que no sabes lo que es real y lo que no, casi, porque está el mito, la leyenda. Sabe mostrarnos a un Elvis humano, pero también a un Elvis icónico. Sabe crear momentos casi épicos en torno a la figura de Elvis. Sabe muy bien construir la historia sin ser un biopic al uso. Porque lo que hace es una película excesiva, exagerada, salvaje, pero creo que es muy inteligente y que está muy bien planteada. Y en ese sentido también me encantó, por ejemplo, Rocketman, que además tiene a Elton John dentro, y que Elton John podía haber dicho poner freno. Pero no tiene miedo en mostrar su vida. Sus problemas con las drogas, sus problemas aceptando su sexualidad, sus problemas con su familia. No tiene... ¿Por qué? Porque al final lo que importa de ese biopic, que es el más fantástico, el más fantasioso, si queréis, de todos, el que más se convierte en Antoñita la Fantástica, con gente volando y todo lo que queráis, resulta ser el más fiel a la historia, porque no tiene miedo de ir a lugares oscuros y no tiene miedo de jugársela un poquito. Y en el otro rango, por ejemplo, Bohemian Rhapsody me decepcionó un montón, porque es como vamos a cargarle todas las culpas al muerto, nosotros no hemos hecho nada, sigamos para adelante con nuestra historia,
Y aquí paz y después gloria. Y oiga, pues un poquito de objetividad tampoco viene mal, ¿no? Que es algo de lo que le pasa a The Doors, pero también le pasa a Blonde. The Doors, que es el que vamos a hablar hoy. Pero también le pasa a Blonde, por ejemplo, el morbo por el morbo, el gusto por mostrarte solamente lo hediondo, lo sucio, nunca ni una gota de esperanza, como si toda la vida de una persona se resumiese solo en 2 horas de maldad y no en 1000 historias más. Y el problema de The Doors, para mí, es básicamente el mismo. Tiene una interpretación central magistral de Val Kilmer, y ahora hablaremos de ella porque tiene varias cosas que son de tela sandunguera. Tiene una interpretación de convertirse, de beberse el personaje y de convertirse en Jim Morrison durante las 2 horas y 20 que dura la película, pero de una forma brutal. Y luego tiene un muy sólido reparto y una muy buena dirección de Oliver Stone. Pero el guión es muy tramposo y solo muestra una cara. De hecho, esto es bien sabido, todos los miembros de la banda, los supervivientes a Jim Morrison, protestaron iradamente, pese a que alguno de ellos había colaborado como asesor, pero luego comentaban que ellos habían dado ideas y que Oliver Stone había descartado todas y no había querido escuchar ni una sola, porque él tenía muy claro la historia que quería contar. Y la historia que quería contar es esta. Y esta historia, no sé hasta qué punto se apega a la realidad, los responsables dicen que no, pero hay un comentario del teclista del grupo, que era amigo de Jim Morrison, que en la película está interpretado por Kyle MacLachlan, que tiene razón, y es: todo lo que muestra del personaje es sucio, es mórbido, es malo, es dañino, no hay nada del Jim Morrison alegre, ingenioso, inteligente que yo conocí. No hay nada del amigo, solo hablan del monstruo. Y Jim Morrison tenía muchas caras. Y yo en cierta medida estoy de acuerdo con ello. Estoy de acuerdo con ello. Viendo la película estoy muy de acuerdo con que solo muestra una faceta de Jim Morrison. O 2 si lo preferís. El genio musical y el monstruo. Y yo imagino que tendría más caras. Imagino que habría más aspectos. Y marcar esos aspectos es manipular mucho. Siempre lo hemos dicho, el cine es manipulación, el cine es falsedad, el cine es mentira, el cine no es verdad, la verdad está en la calle, ¿vale? La verdad se experimenta, se siente por los 5 sentidos, no solamente audiovisualmente. ¿Por qué? Porque el cine corta la historia cuando a él le interesa y la retoma cuando a él le interesa. Un director junto a un editor han decidido dónde cortar y dónde chopear la historia. Eso es algo que tenemos que entender y asumir. El cine no es realidad. Ni siquiera el documental es verdad. Porque el documental solo te cuenta de historia, por mucho desde la realidad, pero solo te la cuenta desde el punto de vista que quiere contártela. Todos los documentales son en realidad un género de ficción más, porque no son la realidad. Son la historia desde un punto de vista, aunque no haya actores interpretando, la historia tiene muchos puntos de vista y los documentales lo muestran el que quiere o los que quieren. Evidentemente los mejores y las mejores películas son las que se acercan a la verdad, y la verdad no son los hechos solo. La verdad muchas veces son las emociones. Es lo que decimos de las adaptaciones. Cuando tú haces una adaptación, lo importante muchas veces no es que se mantenga fiel a los hechos de la fuente original, sino que pese a cambiarlos, se mantenga fiel a la esencia, que es algo que estamos elogiando mucho con la serie The Last of Us. The Last of Us, curiosamente, pese a no ser nada fiel a la historia, es muy fiel a las emociones. Y eso se agradece un montón, por lo menos por parte mía como jugador del juego. Pero claro, con todo y con eso, en The Doors tenemos una historia que juega a contar su versión y nada más. Y eso para mí es un problema, es tramposo y al mismo tiempo es, creo que buscar, en este caso, buscar el morbo por el morbo. Me pasa lo mismo con Blonde. En Blonde es más exagerado y creo que es más lamentable incluso. Aquí la película está muy bien, es una buena película, o sea, a mí me parece viéndola digo, es una buena película, pero es un poquito torticera, un poquito engañifa. Y busca lo que busca por parte de Oliver Stone, que es un director
que honestamente es muy manipulador. Es un director que siempre cuenta las historias desde un punto de vista, de una forma, a veces le sale muy muy bien. Salvador, JFK, Nacido el 4 de julio, Platoon, te sale muy muy bien y a veces no le sale nada bien. O le sale regular. A veces le sale Nixon y a veces le sale The Doors. Película, por cierto, tengo la edición alemana en Blu-ray, que no me he traído, pero la tengo en la otra habitación, pero la tenéis en Filmin. Si queréis verla, la podéis ver en Filmin tranquilamente. ¿Vale? La tenéis para disfrutar en Filmin. Dicho lo cual, y con todo esto, esta película, esta crítica va con spoilers. El amigo José la ha visto. A ver, esto es como lo de Titanic. Todos sabemos cómo acaba el barco. No me vale ahora sorprenderse de cómo acaba Jim Morrison. Y decir, nadie me había avisado de que esto tenía spoilers. Y me han dicho, y es como, vamos a ver, querido, no, en serio, no. Esto es un hecho histórico real que ha pasado y además de una persona, enormemente conocida. Pero vamos a avisar de que hay spoilers por el camino que toma la historia que vamos a analizar. Así que, por favor, si no habéis visto The Doors, parad el vídeo. Ved la película, en España la tenéis en Filmin, la tenéis en Blu-ray, hay hasta edición 4K. Disfrutad de la película, pasadlo muy bien si os engancha y luego volved a este vídeo. José la ha visto seguramente varias veces y por eso nos ha pedido este vídeo, así que vamos a seguir con él un ratito más. Y los demás que no la hayáis visto, vais a verla y luego volvéis. Pero vamos, que en este caso es un poco más tramposo que otras veces. Porque evidentemente esta película... lo que cuenta es la historia, es de que más o menos se originan The Doors un poquito hasta la muerte de Jim Morrison en 1971. La película básicamente cubre un campo de unos 6 años, del 65 al 71, aunque hay algunos momentos anteriores. Como puede ser el encontrarse conocer a Pamela, a Pam, a su gran amor, entre comillas, porque según la película no era un personaje de quita y pon, que es otro de los errores de la película, y al mismo tiempo enseñártelo, también te lo enseñan en las clases universitarias, cuando pues quería dirigir y muestra se ve esa película experimental con Oliver Stone haciendo un cameo como profesor de cine y demás, todo muy experimental, hasta que conoce a Ray, al batería de The Doors, al teclista de The Doors, interpretado por Kevin McLachlan, como os decía, y a partir de ahí se crea todo el universo de The Doors, todo a través de una canción que le dice, pues cántamela, que no, y queda tan fascinado que le dice, pues lo que tenemos ahí es algo muy potente. Y crean el grupo en el que evidentemente eran, por un lado estaban Jim Morrison, Ray Manzarek, que era Kyle McLachlan, que es el teclista, estaba Robbie Krieger, que es el guitarrista, que estaba interpretado por Frank Whaley, y John Densmore, que es el batería, que está interpretado por Kevin Dillon. Creo que Densmore es el que colaboró en la película, y Pam, que está interpretada por, evidentemente, nuestra querida Meg Ryan, en un papel totalmente distinto a lo que hacía en aquella época, pero sin duda un papel importante. Luego otro personaje femenino muy importante es el de Kathleen Queensland, que es, John Densmore, porque además aparecía en la película haciendo un cameo. Kathleen Quinlan, que hace de Patricia Kennedy, de la reportera periodista que luego pues tiene un idilio con Morrison y acaban acostándose, y bueno, una relación con ese pacto que es para ella como un matrimonio y demás. El caso es que la historia nos enseña el grupo desde que empiezan, desde que hacen ese viaje al Valle de la Muerte con drogas alucinógenas para encontrar el espíritu y el alma, todo eso que da lugar a la esencia del grupo, a ese toque hippie pero rock del momento quizá más álgido del inicio de la historia del rock. Con uno de los grupos más icónicos, con ese sonido tan personal y tan único,
Todo eso a través de primero ese viaje y luego pues en el Whisky a Gogo, el bar en el que empiezan a tocar, donde finalmente serían descubiertos y firmarían un contrato y se convertirían en uno de los grupos más legendarios y de mayor éxito de la historia. Y en ese momento, de aquel momento en el que incluso pues le llevan al show de Sullivan, donde tenían que cambiar parte de la letra de la canción, porque si no, pues les echarían, y no la cambian, hablan de drogas, y la gente, pues evidentemente, les echan del show, les dicen que no pueden volver nunca más, aunque Jim Morrison posteriormente en una entrevista declaró que su intención era cambiar la letra, pero que estaba tan nervioso en aquel momento que no encontró la tele, todo aquello, pues le puso nervioso y no se acordó de cambiarlo. Los otros miembros del grupo actualmente dicen que no, que lo hicieron muy conscientemente, que sabían lo que hacían y que iban a hacer la puñeta. Iban a decir, ¿que vas a hacer cambiar la letra? Me importa un pimiento, no vuelvo al show de Sullivan, me da igual. Conciertos, sesiones de grabación, denuncias por indecencia, denuncias continuas, algo que lleva a un juicio posterior e incluso a una condena a cárcel, pero libertad condicional hasta que saliera la apelación y luego la marcha a París en el 71, cuando finalmente el 3 de julio Pam, que se va con Pamela Courson, la encuentra muerto en la bañera, sin que a día de hoy, como no se hizo autopsia, se sepan realmente los casos de la muerte. Pero pese a todo, pues hay cosas que son muy no sé cómo decirlo. Hay cosas que son muy exageradas, y no porque la vida de este hombre no fuera exagerada y fuera llena de excesos y demás, no, sino porque hay cosas en las que uno dice, uff, los ataques, por ejemplo, cosas que los propios miembros de la banda han negado categóricamente, han dicho, es que eso no pasó, es que te lo has inventado. Los ataques de violencia, el que estuviera borracho a todas horas, sí tenía problemas con el alcohol y la bebida, y sí era cierto que cuando decían, cuando bebía se convertía en un... Pero cuando no bebía, que es la parte que nunca te enseña pues siempre te lo enseñan borracho o drogado. La otra parte era un tipo amoroso, un tipo cariñoso, por ejemplo, la escena en la que prende fuego al armario con la otra dentro, eso no sucedió. Y muestra un carácter violento, excesivamente cargado, que nunca fue así. Entonces, a mí esa falta de, casi de decoro, esa falta de ese exhibicionismo de mostrarte continuamente el lado oscuro, siniestro, pero nunca, si ha habido, que al parecer, por lo que cuenta todo el mundo y por los hechos, sí lo hubo, un lado luminoso, o sea, era un genio. Pero es que llega un momento determinado en el que te olvidas de que era un genio y solamente era un monstruo. Solo era un monstruo, cómo trata a la otra para que aborte en un momento determinado, cómo trata a Pamela, a Pam durante toda la película. Estoy muy enamorado de ti, voy a acostarme con 70, pero sigo muy enamorado de ti, pero voy a acostarme con 70 más. Todo eso, y luego encima se ofende cuando se meten con su decrepitud física, y es como, no me digas, y es como, por Dios bendito. Todo eso son detalles que a mí personalmente como espectador me cargan y me dicen, tío, me estás mostrando una mano, estás haciéndome el truco de prestidigitador y mira la mano, mira lo que tengo en la mano, y es como, no, tío, enséñame lo que tienes en la otra mano, no, tú mira lo que tengo en esta mano, ¡tada! Y estaba aquí, y es como, no, pero yo quiero ver también lo que hay en la otra mano, enséñame las dos manos, muéstrame lo que hay en las dos manos, y si el truco de prestidigitador es bueno, haré, oh, maravilla. Y si el truco de prestidigitador es malo, que el cine es prestidigitación, diré, me has vendido una burra. Y en este caso, que me enseñes solamente una mano para decirme, mira cómo mola el truco, es decir, me estás ocultando la realidad. Esto es lo del pequeño saltamontes, pero como hacían, creo que era martes y 13, de pequeño saltamontes, ¿en qué mano tengo el saltamontes? Pues por el estilo. Tío, no. Vete al lado al que tienes que ir, vete a los dos, muestra la historia de la forma más compleja, porque si solo muestras una cara o una y media, estás siendo totalmente simple, estás siendo unidimensional, sé tridimensional, cuéntamelo todo. Y no necesitas hacerme un viaje de 10 minutos de ácido, ¿eh? La película dura 2 horas y 20 y el arranque es... Hay que subir el Everest para aguantarlo, ¿vale?
Por favor, Oliver, no necesitabas tirar por ese camino. La imagen que da de Andy Warhol, totalmente manipuladora y totalmente... toda la gente que conocía a Andy Warhol dijo eso no, está interpretado por Crispin Glover. Todo eso es lo que me tira para atrás de una película que tenía un enorme potencial para haber sido Elvis o para haber sido Rocketman, para mostrarlo todo. Todas las aristas. No hace falta que dure 6 horas. 2 horas y media dura Elvis y no deja un rincón sin explorar. Los altos y los bajos, las luces y las sombras, los momentos íntimos de ternura y los momentos de locura absoluta. La manipulación y el control que ejercían otros y la libertad que buscaba él. Coño, eso no se ve en The Doors. The Doors solo te da un lado. Solo te muestra una cara de la historia. Y eso cabreó mucho a los miembros del grupo, que luego hicieron un documental, creo que fue en 2009, que era llamado por Manzarek el anti-The Doors, anti la película. Era todo lo contrario a la película. Era toda despejando la duda sobre todas las mentiras que había en la película según ellos. Que evidentemente ellos también contarán su historia según a ellos les conviene y según los tramos que a ellos les interesen. No tiene más. Evidente. Por supuesto que sí. Ahora bien. No hace falta, Oliver, que tú te centres solo en un trozo. Tienes muchas historias que contar, mucha trama y mucha tela que cortar. Cuéntamela. Ofréceme más. Y entonces decidiremos. Yo como espectador decidiré hasta qué punto me interesa o no me interesa tu historia. Yo como espectador decidiré si tu historia merece la pena o no. Pero no me manipules de esa forma tan evidente. Manipúlame que yo no me entere, como en JFK. Si en JFK me tiras toda la película manipulando, pero yo no me entero. Y cuando me haces el truco al final digo, oh. Y aquí estás todo el rato con una mano escondida y cuando me haces el truco al final yo digo, Y eso ensombrece cosas que son realmente brillantes de la película. La propia dirección de Oliver Stone. Fijad cómo está rodado los conciertos. Cómo está las escenas íntimas, la iluminación y los encuadres de las escenas íntimas. Cómo sitúa a los personajes a veces cara a cara y a veces los separa, parece que están juntos, pero están a años luz porque el propio Jim Morrison está a años luz de ese lugar. Fijaos en la personificación de la muerte toda la película. Hay una figura, un señor calvo, que aparece por ahí toda la película, fijaos bien, en los conciertos, se lo cruzan en Miami, y que al final ella le ve saliendo del baño. Y es la muerte. Todo desde el principio de la película, la muerte ronda a Jim Morrison. Se le ve, creo que en la universidad también, rondando por allí. Es como una figura que se cierne sobre él y le marca el camino. Un camino que va a llevar a la muerte. Pase lo que pase, va a llevar a la muerte. Y está muy bien planteado porque es muy sutil. Y solamente cuando ves la película una segunda vez te das cuenta real. Porque cuando ves, evidentemente, cuando ves al señor allí en París, en la habitación, saliendo, dices, ostras. Pero muchas veces no lo identificas. Y sin embargo, cuando repasas la película dices, está ahí, está allí, está aquí. Y entonces dices, ahí va, que me han estado hablando desde el principio de la muerte de este hombre. Muy desde el principio me han estado señalando, este señor va a morir, está marcado por la muerte. Y eso es brillante, porque es sutil, porque no es evidente, porque es algo en lo que te tienes que fijar o que tienes que saber, porque es algo que se queda en el subconsciente. No es un machaque continuo, no es algo que aparezca cada 3 segundos, aparece puntualmente, pero aparece durante toda la película. Y eso es genial, eso es de auténtico talento. Sin embargo, el auténtico talento, a más allá de la dirección, es el de Val Kilmer. Y una Meg Ryan realmente sorprendente, en un papel que parece de niña dulce, tierna y tonta, y que poco a poco va evolucionando y mostrando que tiene uñas y que no se deja, o que pese a su obsesión o su pasión por Jim Morrison, no va a dejarse aplastar, no va a dejarse someter. Es un personaje que aparece acrecentarse cuando las cosas van más mal, cuando más la maltrata, pese a que la posición física del propio
personaje protagonista hace que sea un poco complicada de entender. En ese sentido me recuerda a Bohemian Rhapsody en el sentido de que parece una película sobre Queen o sobre The Doors y realmente es una película sobre Jim Morrison, o en el caso de Queen de Bohemian Rhapsody sobre Freddie Mercury. Pero bueno, se centra en el personaje más icónico, en el protagonista icónico del grupo. Y en este caso, lo que sí hace con el protagonista, con el personaje, es dejarlo en manos de un actor que lo da todo por su Jim Morrison. Todo se convierte en Jim Morrison hasta el punto de que la voz de las canciones es Val Kilmer imitando a Jim Morrison. Y lo clava. Lo clavas de tal forma que los que participaron en la producción de la película, aunque luego se arrepintiesen, había momentos en los que no sabían distinguir la voz real de Jim Morrison de la voz de Val Kilmer. ¿Cómo funciona esto? Porque no siempre se utiliza. Cuando es un plano largo, lo que en un concierto, lo que sea, lo que oís es la voz de Jim Morrison. Cuando es un plano corto, para que coincida perfectamente con los ejercicios vocales de Val Kilmer, es la voz de Val Kilmer, imitando a Jim Morrison. Distinguirlos, para mí, que soy un necio con la música, es imposible. Yo imagino que la gente normal también hace un ejercicio parecido al que hace Taron Egerton en The Rocketman. Lo que pasa es que Taron Egerton no intenta imitar a Elton John, intenta hacer suya la voz de Elton John, y tú lo escuchas y dices, no es Elton John, pero suena como Elton John. Es un actor haciendo... Pero es que aquí el mamón es que lo clava. Y eso es jodidísimo. Y eso supuso muchísimo tiempo de esfuerzo, muchísimo tiempo trabajando, muchísimo tiempo de ejercicio vocal. Y fijaos ahora la ironía de que Val Kilmer haya perdido la voz. Terrible. Pero en esta película, que lo da todo por el personaje, está fantástico. Y se convierte en Jim Morrison absolutamente. Absolutamente. No hay... O sea, no escapa la figura de él. No hay un momento en el que digas, pues no me lo creo. No es Jim Morrison, es Val Kilmer haciendo de Jim Morrison. Hay momentos en los que ves fotos de la época y dices, joder, es idéntico. La propia interpretación de Sullivan, todo, y mira que en la de Sullivan le cambian. Creo que en la original iba con camisa blanca y aquí le ponen con camisa negra. No me acuerdo exactamente, pero sé que le cambian la ropa, es el único. Por el resto de la banda sí lleva la ropa que llevó en aquella interpretación del show de Sullivan. También la imagen que da de Sullivan es un poco, menosprecia un poco la figura de Sullivan, pero bueno, tiene un punto de sentido del humor. Es algo que también le echo en falta, un poquito más de sentido del humor a la película, de reír, de ganas de... Pese a ser un drama, el drama a veces choca más cuando lo enfrentas al humor, a la risa, al producir una sonrisa al espectador, y aquí hay poco gusto por eso. Fijaos si queréis, incluso cómo muestra las escenas de detención de la policía a Elvis y cómo las muestra The Doors, que busca ser más realista y al final resulta más inverosímil casi. Pese a que tiene momentos muy buenos de esos de enfrentamiento con la justicia, con las fuerzas superiores. Por ejemplo, cuando el segurata no le deja entrar, o el policía, que es el que le echa a esto, que es nuestro querido Harry Bosch, en uno de sus primeros papeles, jovencísimo, y que le echa el spray cuando no le deja pasar del baño, no le deja pasar al concierto. Ese momento también es fantástico y está muy bien como muestra lo que para él poco a poco va a ser una fuente de odio a la autoridad y a lo que ello implica. Y están muy bien todos los actores. McLachlan está sensacional, Kevin Dillon está magnífico, y mira que sale poquito. Todos en el reparto están muy, muy, muy bien. Pero es el guión el que no está muy, muy bien. Ese es el problema. El resto es fantástico. O sea, la película está muy bien. En líneas generales, en lo técnico y en lo artístico, menos en el guión. Pero es que el guión es una clave muy importante. El guión y el montaje. Y esto es decisión de Oliver Stone. Y es una decisión de hacer la historia de la forma que más le interesa a él, y que cree que más va a interesar al público, que es el morbo. El morbo. Y desaprovecha por el camino. No desaprovecha. Deja que no brille todo lo que debería brillar una interpretación como la de Val Kilmer. Y deja que no brille todo lo que debería brillar una historia que seguro que tenía muchos más
claros y sombras, claroscuros de los que nos muestra. Y esa sensación de oportunidad perdida es quizá lo que más me preocupa. Porque ves la película y en ningún momento dices, oh, qué horror, dices, podría haber sido tan mejor. Y se queda en una película de, bien, vale, está bien, pero no es brillante. Y de Oliver Stone quiero cosas brillantes. Y de un Val Kilmer así quiero cosas brillantes. Y sacar porque Catherine Quinlan no, pero Meg Ryan en un papel tan distinto me parece fantástico. Las escenas de sexo ya otro día las dejamos porque eso sí que da un poquito de grima. Están rodadas como están rodadas. Y no sé, le falta esa sensación de que el personaje siempre está ido, siempre está fuera. Y es como, este hombre nunca tuvo ni un momento de claridad que mostrarnos, nunca tuvo una luz, todo era siniestro, todo era alcohol, drogas, violencia, pese a que los demás te dijeron que eso nunca sucedió así, que no había esa violencia, no había un poquito de esperanza. Es lo que me hace sentir y decir, ay, esta película podría haber sido mucho mejor, mucho mejor. Y se queda en una buena película sin más. Así que, amigo José, siento si te ha producido algún tipo de bajón. La crítica, yo soy lo más honesto posible. Cuando me pedís una película, os lo cuento todo desde mi punto de vista y con la mayor honestidad y objetividad posible. No hablo de mi gusto, de mis filias y mis fobias. Hablo simplemente de lo que yo pienso cinematográficamente y ya está. Y a eso me remito. Y en este caso es una película que se me queda con las pretensiones, los mimbres, el reparto, las interpretaciones que se ven e incluso la dirección que tiene, esa fotografía que es fastuosa. Oliver Stone siempre cuida muchísimo el montaje y la fotografía. El montaje es exquisito y la fotografía también. El montaje es exquisito, pero tramposo, muy tramposo. Y la fotografía también es exquisita. Y me da una pena enorme, y la música, el poder escuchar los temas de The Doors continuamente, pero me da la sensación de que podría haber sido mucho más. O un poco más. Entonces, para mí, es una película de 3 estrellas y media. Me hubiera gustado que fuera más, os lo garantizo. Pero para mí se queda en 3 estrellas y media. Y no me queda mucho más que decir. Como siempre, darle las gracias de nuevo una vez más a José. Espero que te haya gustado la crítica. Espero que la disfrutes, que la aproveches y que le saques todo el partido posible. Te doy las gracias de corazón por haber contado conmigo y por haberme hecho disfrutar de este rato hablando con vosotros. Y como siempre, que le deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queráis por aquí abajo. Muy importante ante todo, que nos contéis todo lo que queráis y el like. Y luego, si queréis, en la casilla de al lado, pues tenéis al lado del botón de suscribirse al canal, tenéis el botón de uniros al canal, por si queréis colaborar un poquito más con esta iniciativa. Ahí tenéis el botón, le dais ahí, os sumáis al canal de Acción Cine, a esa membresía. Tenéis 3 niveles, hasta 6 vídeos en exclusiva todos los meses y un directo premium. Y poco más que deciros, que ha sido un placer estar un rato con vosotros, que tenéis la revista, por supuesto, en el kiosco. Y que nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.